Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, soy Miguel Herrera y en esta ocasión les traigo los antecedentes del concierto que se realizó en el Gimnasio Adolfo Pineda acá en San Salvador, El Salvador, de los Héroes del Silencio. Espero les guste. Fui a la biblioteca a buscar los dos periódicos que le dieron cobertura al concierto, los cuales fueron La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. Bueno, quiero contarles el dato curioso que a mí me sucedió el día del concierto. Este, Pues estábamos reunidos un día antes, el sábado 28 de septiembre de 1996, con mis compañeros de estudio y entre ellos mi mejor amigo de ese entonces, el cual había comprado dos entradas para ir al concierto. Una era para él y otra para invitar a una compañera que formaba parte del grupo de estudio de nosotros. Entonces, pues estudiábamos toda la noche y a primeras horas del domingo en la mañana yo me retiré para mi casa. Yo no había comprado boleto. Estaba muy joven y entonces el shock y tantas cosas, pues yo no había comprado el boleto. Pero el día del evento, él le preguntó a la compañera si quería ir y ella le dijo que no. Entonces mi amigo procedió a invitar a los demás compañeros restantes y ninguno quiso ir. Entonces luego le tocó salir al pasaje de la colonia a tocar las puertas de sus otros amigos del lugar donde él vivía y ninguno quiso ir. La razón yo la desconozco. Entonces yo fui como la última opción. Yo estaba en mi casa, estaba descansando y llamó a mi teléfono. Obviamente no era un celular, no existían los celulares en ese entonces. Era a mi teléfono de línea fija. Por cierto, era inalámbrico, no era de cable, de cable largo, así tipo resorte. Estábamos en 1996 y no existían los celulares todavía. Entonces me llamó y me dijo que si lo acompañaba al concierto. Obviamente en ese momento me llenó una gran emoción y le dije que sí. Y quedamos de vernos en el lugar, en el gimnasio Adolfo Pineda, y así fue como yo pude asistir al concierto. Fue de pura casualidad, fue de puro accidente, no lo había planeado. Como les repito, estaba muy joven y me dejé llevar por los temores, la inseguridad, pero al final pude asistir y con mucha alegría y entusiasmo les puedo decir que fui al mejor concierto en la historia de El Salvador. Ahora pasemos a ver el valioso contenido de estos periódicos. Bueno, empezamos buscando en los expedientes de la prensa gráfica, buscamos en la sección de espectáculos y nos venimos a dar cuenta que hay una tan sola página alusiva al evento con más textos que imágenes. Las paredes del gimnasio se estremecieron. En medio de la roja penumbra y una cubierta de humo, la poderosa avalancha llamada Héroes del Silencio se abalanzó sobre los salvadoreños y los cubrió con su contundente manto de rock. El vocalista Enrique Bunbury, todo un Jim Morrison hispano, se encargó de tomar las riendas y llevar al público al éxtasis. La noche del domingo, el quinteto español, Héroes del Silencio, ofreció el mejor concierto de rock de la historia de El Salvador. Y no lo hizo con luces espectaculares, mujeres semidesnudas o caras bonitas, sino que lo hizo con música, con una pesada descarga de rock en español. A las 5 de la tarde, el grupo salvadoreño Red tuvo que romper el silencio para las más de 5.000 personas que se reunieron en el Adolfo Pineda. Con una buena dosis de punk alternativo, el joven quinteto logró arrancar los primeros aplausos y comenzó a encender los ánimos. En el intermedio, mientras los técnicos de sonido del grupo español afinaban el equipo, algunos aprovecharon para hacer un poco de mosh. Otros se elevaban sobre las cabezas del público y eran llevados por una marea de brazos hasta confundirse entre la gente. Detrás del escenario, los organizadores se mostraban nerviosos ante el entusiasmo del público y sacaron a los medios de comunicación de la zona de supuesta seguridad para trasladarlos a la duela. Cuando las luces se apagaron, inició la euforia. Sin previo aviso, Bunbury se colgó del micrófono y dejó caer la avalancha. Deshacer el mundo fue el tema que encendió la mecha y la multitud estalló en gritos, saltos, silbidos y cientos de expresiones de euforia que se duplicaron cuando sonaron las primeras notas de Iberia sumergida. Debimos haber venido antes, pero aquí estamos, gracias a El Salvador, expresó Bunbury, mientras era ovacionado por la audiencia. Pero, sin duda, los temas que mayor impacto causaron fueron los de su segundo LP, Senderos de Traición, especialmente Maldito Duende, Entre Dos Tierras y Hechizo, que fueron coreadas a una sola voz por todos los presentes. Después de interpretar durante más de una hora canciones de todos sus álbumes Avalancha, El Espíritu del Vino, Senderos y El Mar no cesa, cerraron la primera parte del concierto con el tema que le da el título a su última producción, Otra
¡Otra! ¡Otra! Fue el grito de la gente. Los héroes volvieron, tomaron sus guitarras acústicas e interpretaron la chispa adecuada, a la que siguieron el estanque con nombre de guerra y héroe de leyenda. Luego fueron a sus camerinos y regresaron al escenario para poner el broche de oro a la noche. La decadencia sonó y los ánimos explotaron nuevamente. Bunbury presentó a sus compañeros, Alan Boguslavski y Juan Valdivia en las guitarras, Joaquín Cardiel en el bajo, Pedro Andreu en la batería. Hasta siempre, gritó el carismático vocalista, y salió del escenario. La música se apagó lentamente y cesó la avalancha, que dejó un mar de sudor, cabellos despeinados, ropas mojadas y una muestra de cómo se debe tocar el rock. Luego buscamos en los expedientes del diario de hoy y acá, bueno, también nos vamos a la sección de espectáculos y notamos una ligera diferencia, siempre una página pero con más imágenes que texto. Bueno, para concluir, solo mencionar que el concierto fue muy mal manejado, demasiado por los medios de comunicación, que como pueden darse cuenta, los periódicos publicaron el evento o lo que sucedió en el evento hasta el día martes, y el concierto había sido domingo. Por cierto, la organización que trajo a Héroes del Silencio fue la OEF, Organización Empresarial Femenina a Beneficio de los Niños de la Calle. Desconozco si existe aún esa organización. Radialmente fue transmitido en vivo y quien le dio cobertura fue la ya desaparecida radio WL. Y el canal que grabó el concierto por completo fue Grupo Megavisión Canal 21. Entonces yo el año pasado hice un llamado a la acción para que se diera la oportunidad de que pasaran ese concierto, lo cual no ha sucedido hasta el día de ahora y aún estamos esperando 26 años después. Ojalá algún día lo puedan retransmitir y poder disfrutar nuevamente ese bonito recuerdo de ese gran concierto. Como les repito, ha sido el mejor concierto que se ha dado en El Salvador. La mejor banda que ha llegado porque llegó en su máximo esplendor. Bueno, solo adelantarles que el próximo video van a ser impresiones de personas muy allegadas a Héroe del Silencio, así que no se vayan a perder los próximos videos. Hasta la próxima.